Epicteto fue un filósofo estoico, nacido alrededor del año 55 después de Cristo en Hierápolis, en Frigia, actual Turquía. Nació esclavo y fue llevado a Roma, donde sirvió a Epafrodito, un liberto del emperador Nerón. A pesar de su condición, estudió filosofía con el estoico Musonio Rufo. Luego de obtener su libertad, fundó su propia escuela filosófica en Nicópolis, en Grecia, donde enseñó hasta su muerte alrededor del año 135 después de Cristo. Epicteto no escribió sus enseñanzas. Fue su discípulo Arriano quien las recopiló en las obras conocidas como Los Discursos y el Enchiridion. Su pensamiento gira en torno a la idea de que la felicidad depende de vivir conforme a la razón y la naturaleza, distinguiendo entre lo que depende de nosotros y lo que no. Predicaba la autodisciplina, la virtud y la libertad interior. Su vida austera y coherente con sus principios lo convirtió en uno de los más influyentes representantes del estoicismo. 1. No nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos sobre lo que nos sucede. Esta enseñanza de Epicteto revela una verdad poderosa. Los hechos en sí mismos no tienen control sobre nuestras emociones, sino que es la interpretación que les damos la que nos perturba o nos tranquiliza. Si alguien te insulta, por ejemplo, no es el insulto lo que te hiere, sino la importancia que tú le das. Si lo interpretas como un ataque personal, sentirás ira. Si lo tomas como una opinión irrelevante, seguirás en paz. Este principio nos invita a observar nuestros pensamientos y a cuestionar nuestras reacciones automáticas. Epicteto nos enseña que al cambiar nuestra narrativa interna, podemos transformar nuestra experiencia del mundo. No se trata de negar el dolor o la dificultad, sino de asumir la responsabilidad de cómo los enfrentamos. Así, cultivamos una libertad interior que no depende de las circunstancias, sino de nuestra mente. En esta libertad reside la verdadera fortaleza. 2. Hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no dependen de nosotros. Esta es una de las ideas más esenciales del estoicismo. Epicteto nos invita a distinguir entre lo que está bajo nuestro control, nuestros pensamientos, decisiones, acciones y actitudes, y lo que no lo está, el clima, la opinión ajena, la muerte, el pasado. Al comprender esta división, evitamos malgastar energía en aquello que no podemos cambiar. Muchas veces sufrimos por querer controlar lo incontrolable. Deseamos que los demás nos comprendan, que todo salga perfecto, que la vida se pliegue a nuestros planes. Pero cuando entendemos que solo somos dueños de nuestra voluntad, ganamos poder real. Esta reflexión no promueve la pasividad, sino el enfoque. Actuar con firmeza donde sí tenemos influencia, y aceptar con serenidad donde no la tenemos. Así, nos liberamos de la ansiedad y cultivamos una vida más sabia y equilibrada. 3. No busques que los acontecimientos ocurran como tú quieres. Desea que ocurran como ocurren, y tu vida será serena. Esta frase es una invitación radical a la aceptación. Epicteto no propone resignación, sino una profunda sabiduría. En lugar de luchar contra la realidad, alinéate con ella. La vida no sigue nuestros deseos. Los planes cambian, las personas actúan distinto a como esperamos, y los eventos muchas veces escapan a nuestro control. Si insistimos en imponer nuestra voluntad al mundo, vivimos frustrados. Pero si aprendemos a aceptar lo que sucede, no con apatía, sino con comprensión, encontramos paz. Esta reflexión no niega la acción. Se trata de actuar con claridad y propósito, pero soltando el apego al resultado. Lo que es, ya es. Al desear que las cosas sean como son, nos liberamos de la resistencia y el sufrimiento que nace de querer que la realidad sea distinta. La serenidad nace cuando nuestra mente deja de luchar con lo inevitable. 4. La libertad consiste en no depender de nada ni de nadie. Epicteto define la libertad como independencia interior. No se trata de poder hacer todo lo que queremos, ni de no tener límites externos. La verdadera libertad es no estar atado emocionalmente a personas, objetos o situaciones.
Cuando nuestra felicidad depende de algo externo, dinero, aprobación, poder, relaciones, vivimos encadenados. El sabio estoico busca reducir esas dependencias. Esto no significa aislarse o no amar, sino amar libremente, sin convertir el amor en una prisión. Tampoco significa despreciar las cosas buenas, sino disfrutarlas sin que su pérdida nos destruya. Epicteto nos propone un modelo de libertad profunda, el dominio sobre uno mismo. Cuanto más autónomo sea nuestro juicio y más firme nuestro carácter, menos nos afectarán las circunstancias externas. Esa libertad no puede ser arrebatada, porque reside en el alma. Es una libertad serena, sobria, poderosa. Solo quien se gobierna a sí mismo es verdaderamente libre. 5. No pretendas que los acontecimientos sucedan como deseas, desea que sucedan como suceden. Muy parecida a la reflexión número 3, esta frase insiste en la armonía con la realidad. La mente humana tiende a resistirse a lo que no le gusta: enfermedad, pérdida, fracaso, cambios imprevistos. Pero esa resistencia solo agrava el sufrimiento. Epicteto nos dice: cambia tu enfoque. No trates de forzar al mundo a tus expectativas, sino adapta tu mente a lo que es. Si puedes desear lo que sucede, es decir, si puedes aceptarlo como parte del orden natural, entonces vivirás en paz. Esta actitud no implica conformismo, sino sabiduría. Cuando dejamos de luchar contra lo inevitable, conservamos energía para actuar con lucidez. La clave está en transformar nuestra perspectiva, ver cada hecho como una oportunidad para practicar virtud, aprender, crecer. En lugar de desear que el mundo se acomode a ti, acomódate tú al mundo, y encontrarás serenidad duradera. 6. Ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Epicteto afirma que la libertad real no tiene que ver con el entorno ni con las circunstancias externas, sino con el gobierno interior. Puedes vivir en una sociedad libre, y aún así, ser esclavo de tus pasiones, de tus miedos, del deseo de aprobación o del impulso de complacer a otros. Ser dueño de uno mismo significa tener dominio sobre los pensamientos, las emociones y las acciones. Significa que tus decisiones no están condicionadas por el capricho, el miedo o la presión externa. Quien se deja arrastrar por sus impulsos o por lo que otros piensan, no es verdaderamente libre, aunque viva sin cadenas físicas. La autodisciplina, la razón y la conciencia son los pilares de esta libertad estoica. El sabio es libre porque actúa conforme a su naturaleza racional, sin doblegarse a lo que no puede controlar. Es en ese equilibrio interno donde nace la auténtica independencia, la que no puede ser arrebatada por nada ni por nadie. 7. Lo que inquieta a los hombres no son las cosas, sino las opiniones que tienen de ellas. Este principio es una de las bases del pensamiento estoico y del bienestar emocional. No son los hechos en sí los que nos alteran, sino lo que pensamos sobre ellos. Perder un empleo no es en sí una catástrofe, pero si lo interpretas como un fracaso personal o como una amenaza para tu futuro, entonces lo sentirás como una tragedia. Lo mismo ocurre con el rechazo, la enfermedad o la muerte. Son neutros en su esencia, pero nuestras creencias los cargan de ansiedad, tristeza o furia. Epicteto nos invita a examinar y cuestionar esas creencias, a entrenar nuestra mente para ver los hechos como son, no como nos hemos acostumbrado a juzgarlos. Esta es una herramienta poderosa para la paz interior. Si cambiamos nuestros pensamientos, cambia nuestra experiencia del mundo. En lugar de intentar cambiar todo lo externo, podemos empezar por transformar nuestra interpretación de lo que vivimos. Ahí comienza la verdadera tranquilidad. 8. Recuerda que eres un actor en un drama del cual no eliges el papel. En esta reflexión, Epicteto utiliza una metáfora teatral para explicar la vida. No elegimos el guión que nos toca, pero sí podemos decidir cómo interpretarlo. Puede que la vida te dé un papel difícil, pobreza, enfermedad, abandono, pero lo importante es cómo lo encarnas. ¿Lo harás con dignidad,
sabiduría y fortaleza? ¿O te quejarás, resistirás y te lamentarás? No todos pueden ser protagonistas o héroes. Algunos deben jugar papeles modestos o trágicos. Sin embargo, la nobleza está en desempeñar el rol asignado con excelencia. Esta visión nos ayuda a aceptar nuestra realidad sin resignación ni pasividad. Nos impulsa a actuar con conciencia dentro del escenario que nos ha tocado. No podemos controlar el destino, pero sí cómo lo enfrentamos. El buen actor no se rebela contra el guión, sino que lo transforma con su arte. Así también el sabio transforma su destino al interpretarlo con virtud. 9. La riqueza no consiste en tener grandes posesiones, sino en tener pocas necesidades. Esta enseñanza pone en duda la lógica común de que más es mejor. Epicteto nos dice que la verdadera riqueza no está en acumular bienes, sino en liberarse del deseo constante de tener más. El que necesita poco, vive en abundancia. Esta perspectiva cambia radicalmente la relación con el dinero, el estatus y el consumo. En lugar de perseguir cosas materiales como condición para la felicidad, el sabio se enfoca en cultivar un carácter fuerte, en vivir con lo necesario y en apreciar lo que ya tiene. Al reducir nuestras necesidades, reducimos también nuestra vulnerabilidad. No se trata de despreciar las cosas buenas, sino de no depender de ellas para vivir bien. Quien necesita poco es verdaderamente libre. No lo mueve la codicia, no lo esclaviza el miedo a perder. Esta es una riqueza que no puede ser robada ni destruida por el tiempo o el destino. Es la riqueza del alma satisfecha consigo misma. 10. Cuando algo te moleste, no es la cosa en sí la que te perturba, sino tu juicio sobre ella. Similar a otras de sus enseñanzas, esta frase profundiza en la idea de que el origen del sufrimiento no está en lo externo, sino en nuestro juicio interno. Si alguien te ignora, no es ese acto el que duele, sino lo que tú interpretas de él. No valgo, no me respetan, me rechazan. Epicteto propone que examinemos esos juicios con racionalidad. ¿Es eso necesariamente cierto? ¿Podría haber otra explicación? Al poner en duda nuestros pensamientos automáticos, disminuimos su poder. Esta práctica nos aleja de la reactividad emocional y nos acerca a una mente más serena y libre. No se trata de reprimir lo que sentimos, sino de entender por qué lo sentimos. Si cambiamos el juicio, cambia la emoción. Así, volvemos a ser dueños de nosotros mismos. Este enfoque no es solo filosófico, es profundamente práctico. Nos da las herramientas para navegar la vida con calma, claridad y fortaleza.